Vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, pidiendo la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y comprender todo lo que nuestro Señor nos quiere decir el día de hoy a través de estos temas tan bonitos como es la santa confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la semana pasada empezamos a ver esta unidad sobre la confianza, ¿no? Y vimos una cita bíblica en Hebreos, realmente que nos ayuda a descubrir lo que significa la confianza y todo lo que nuestros antepasados en las Sagradas Escrituras, cómo fue la confianza de estos personajes, ¿verdad? Vimos que trabajaron por Cristo y bueno, perdón, trabajaron por Cristo y en el Nuevo Testamento, pues los apóstoles y todos estos personajes que conocemos del Nuevo Testamento trabajaron con Cristo porque lo conocieron ahí en vida directamente, lo pudieron tocar, hablar con él, así como de tú a tú casi, ¿no? En vivo y en directo. Y hoy vamos a ver una parte muy bonita de lo que nos dice eh, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que un día va a ser llamado el Papa de la Divina Voluntad, porque este papa leyó estos escritos, ¿no? Les dio luz verde y ha sido un papa muy grande, de los mejores papas que hemos tenido en nuestra Santa Iglesia, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces, como les decía, pues en esta historia de la salvación ya vimos detalladamente y vamos a seguir viendo detalladamente para poder comprender ese compromiso que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? De creerle en todo, de no dudar ni un pensamiento de lo que son sus verdades divinas. ¿Y por qué? Porque nos lo da, perdón, nos lo redaman todos aquellos que han trazado la historia de la fe de estos personajes, ¿verdad? Que dieron todo lo que pudieron dar según lo que les tocó vivir a cada uno de estos personajes. Y ya vimos los que trabajar por Cristo, y ahora vamos a ver los que trabajaron con Cristo, y al referirnos con Cristo estamos refiriéndonos a la redención, porque Jesús está aquí, Jesús vino aquí, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? También cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos, ¿verdad? Y aquí, ahorita estamos diciendo con, porque somos 2 todavía, y Cristo. Y vamos a analizar cuántos años se trazó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son 2000 años hasta la fecha, 2000 y pico que estamos, ¿verdad? Y toda esta redención pues abarca estos 2000 años y todos los que trabajaron con Jesús hasta la fecha, ¿verdad? Y vamos a ver este documento muy bonito que se llama Porta Fidei del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En, que lo publicó en el año de la fe, por ahí en el 2012. Es un libro hermosísimo, muy bonito, y vamos a ver lo que dice. Dice, por la fe María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la madre de Dios en la obediencia de su entrega. En la visita a Isabel, entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hacen quienes se encomiendan a Él. Con gozo y temblor dio a luz a su hijo único, manteniendo intacta su virginidad. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Con la misma fe, siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. Aquí vimos las citas bíblicas donde este gran papa, pues, se enfoca, ¿no? Dice, con fe, o sea, vimos por la fe, ahora con fe, María
saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los 12, reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Creyeron en las palabras con las que anunciaba el reino de Dios, que está presente y se realiza en su persona. Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte. Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura y sin temor alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección de la que fueron testigos. Por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Creyeron en las palabras con las que anunciaba el reino de Dios que está presente y se realiza en su persona. Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida, por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte. Por la fe, fueron por el mundo entero, siguieron el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura y sin temor alguno anunciaron a todos la alegría de la resurrección de la que fueron testigos fieles. Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la enseñanza de los apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos. Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la vida del Evangelio que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores. Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez evangélica, la obediencia, la pobreza y la castidad. Signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de la justicia para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos. Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús, ahí donde se les llamaba a dar testimonio de ser cristianos, en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y misterios que se les confiaban. También nosotros vivimos por la fe para el reconocimiento vivo del Señor Jesús presente en nuestras vidas y en la historia. Pues como ven, es un documento muy bonito que nos abre mucho los ojos en cuanto es la fe. Y este es el camino de los que trabajaron con Jesús. Empezamos con María, que ella, a excepción, ¿verdad? A excepción de nuestra madre, ella vivió con vida divina. Y esas almas que dieron lo que tenían que dar en su momento, lo dieron todo al conocimiento que recibieron de Dios, porque tomaron la palabra, la hicieron vida. Lo que hicieron con esa palabra, ¿verdad? Dejaron todo, creyeron, vivían en oración, frecuentaban la Eucaristía, ponían sus bienes en común, entregando su vida, perdonando, ¿verdad? Entregaron su vida consagrada en obediencia, en castidad, en pobreza. Muchos de estos trabajaron en favor de la justicia y muchos laicos que trabajaban en hablar de esas verdades divinas, de estas verdades de la fe que son en el ministerio y en la vocación donde nos toca, en la familia, ¿verdad? En esa vocación. ¿Y qué tanto esta medida ha forzado, perdón, ha trazado el camino de la fe que ahora nos toca vivir a nosotros? ¿Qué tanto la fe, verdad? Ha sido un camino largo,
pero tuvo que haber almas dispuestas a vivir cada momento de la historia según la medida de la fe que Dios iba dando. ¿Y qué hicieron estos? Entregaron su voluntad para poder tomar esa medida de fe, aún con su voluntad, porque no la podían dejar completamente, porque no tenían ese don en plenitud y no lo tenían completo. Y Dios nos ama tanto, y vemos en la historia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta la fecha, cómo ha estado marcada por tantas almas que han abierto la brecha para darnos la máxima expresión de la confianza en Dios, la máxima expresión de continuar el camino de la fe, pero en un acto creciente, que eso ya lo vamos a ver más adelante, eso del acto creciente. Y ahora viene esta etapa de la historia que será trazada por siglos, así como Jesús le dice a Luisa, pero a nosotros nos toca ahora, ¿verdad? Ese comienzo de esa nueva etapa. Y si ellos lo entregaron todo de acuerdo a su medida de fe que se les proporcionó en su momento según su tiempo, ¿cuánta medida de fe tú estás dispuesto a tomar de Dios para poder vivir lo que nos toca a nosotros en plenitud, a vivir en este tiempo, ¿verdad? En este nuevo tiempo, en este tiempo de la santificación en el que estamos entrando, ¿verdad? Recordemos que estamos esperando ese nuevo Pentecostés. Y cuánto tenemos que agradecer a estas almas, tomarlas, hacerlas nuestras con esa potencia divina para darle el verdadero cumplimiento de la fe que se nos está dando ahora, para poder vivir el reino de la divina voluntad, pero no con una medida de fe limitada, sino con una medida de fe en un acto creciente, porque viene la historia que se va a trazar de los que van a trabajar en Cristo, ¿verdad? Ya vimos los que trabajaron por Cristo, los que trabajaron con Cristo, y ahora viene esto, los que van a trabajar en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué significa trabajar en Cristo? ¿Qué significa? Esta medida de fe va a hacer que Jesús venga a habitar en plenitud en mí. Que Jesús venga a habitar en modo divino, su voluntad en mi humanidad, poniendo los actos de su humanidad, poniendo en mi humanidad. Y esto no lo vieron nuestros antepasados, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de eso. Y esto nos toca a aquellos que teniendo la oportunidad de conocer estas verdades divinas, que no son para unos cuantos, son para la Iglesia católica, porque esta es la generación del reino, lo que Dios quiere dar en plenitud, porque Él quiere que el alma ahora sí regrese a un estado de fe en plenitud, donde todo un Dios, escuchen bien, donde todo un Dios pueda poseer al alma y el alma navegar en esa inmensidad de Dios. ¿Y qué tanto estamos nosotros dispuestos a vivir eso que nos toca? ¿Qué tanto? Y en este vivir en lo que me toca, ¿verdad? Reflexionemos en esto, ¿verdad? Imagínense si los martes entregaron su vida, perdonaron todo lo que conocemos de estos santos místicos del pasado, imagínense. ¿Y cómo se quiere mover Jesús en nosotros? ¿Verdad? En este movimiento de Dios en las almas que nos toca vivir en Cristo, ¿verdad? Este reino. Miren, estas charlas de la confianza, estas pláticas, estos encuentros que tenemos aquí, nos tiene que llevar, fíjense, nos tiene que llevar a una entrega mayor. ¿Cómo? Decididos, bien decididos, porque la decisión tiene que ser completa, no una decisión a medias, ¿verdad? Se nos está dando este don completo, un conocimiento que es un fruto completo de Dios, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a entregar lo que Dios me pide? ¿Y qué es lo que me pide Dios?
¿Qué es lo que me pide Dios? Me pide mi voluntad para vivir en acto continuo a Dios en su voluntad divina. Y pensemos, meditemos, reflexionemos, si nosotros, si nuestros, perdón, y si nuestros antepasados entregaron todo según su medida de fe, ¿qué tanto quiere Dios que nosotros vivamos para entregarle lo más grande? ¿Y qué es lo más grande? Es la voluntad. Y miremos en todo ese gran ejemplo de nuestra Madre Santísima, que entregó todo, y de Luisa Picarreta, ¿verdad? Entender la confianza, ¿verdad? En la divina voluntad nos lleva a vivir en ese contenedor, en ese contener a Dios. Y hemos visto 3 momentos importantes que han sido recorridos a través de la historia de la salvación, que es una historia de confianza en Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Jesús le dice a Luisa que en esos 4000 años vivieron una serie de personajes, ¿verdad? Que hemos leído, que conocemos del Antiguo Testamento, que han marcado, fíjense, han marcado la primera base de la confianza. Dios ha puesto en acción a las criaturas de ese tiempo y en este tiempo las criaturas se han movido, es decir, han tenido una experiencia de Dios de acuerdo a su capacidad, fíjense, acuerdo a su capacidad de conocer a Dios, a lo que se les había dado en ese momento para poder entender lo que es Dios y para poder vivir lo que es Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estos personajes? Ellos escucharon y se pusieron en acción, ¿cierto? Ellos confiaron, pero no vieron la meta final, ¿verdad? A ellos no les tocó ver. ¿Y cuál es la meta final aquí en el reino? ¿Cuál es la meta final? Este reino que tanto deseamos nosotros en el Padre nuestro, ¿verdad? El venga a nosotros tu reino. Lo decimos cada vez en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿cierto? Y la tierra de nuestra alma es donde quiere habitar nuestro Dios. Pero ellos, estos personajes en el pasado, fueron preparando ese camino, ¿verdad? Fue un camino de confianza. Y para que nosotros podamos tener ese reino, es preciso agrandar nuestra capacidad de contener a Dios, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que esta capacidad de contener a Dios se llama acto creciente. Y ahorita veremos lo que es eso del acto creciente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, estos personajes, lo que, lo que nuestro Padre Dios había dictaminado a esa generación para poder atender a la venida del Mesías, ¿cierto? Y esta venida del Mesías, que muchos no pudieron ver, que no experimentaron, pero aún así dieron su vida y confiaron en ese conocimiento tan limitado que tenían de Dios. Después viene el Hijo, ¿verdad? Viene Jesús, viene a agrandar el conocimiento y lo hace a través de su iglesia, a través de la redención. Y esta iglesia que estableció Cristo, porque Él es la roca en esta redención y nos va a dar a través de su madre, de su Santa Madre Iglesia, nos va a dar a todos los sacramentos. Y es ahí donde vamos, donde vemos que Cristo está vivo, porque se manifiesta a través de los sacerdotes para que Jesús pueda venir en el momento de la transubstanciación, ¿verdad? En la consagración, en la misa, para poder ser pan al cuerpo de Cristo y de ser vino a ser su sangre. Y asimismo también les da la potencia para que nosotros se nos perdonen los pecados, para que podamos tener una buena muerte, ¿verdad? A través de los sacramentos de la unción. Bueno, y en fin, así podríamos hablar tanto de esto tan hermoso de los sacramentos, ¿no? Y todos estos sacramentos
Todos los sacramentos son medicina que nos ayudan, fíjense, a entender la misericordia de Dios. Pero sobre todo una característica, es el camino hacia donde, hacia la pureza. Y ese camino hacia la purificación que se va a ir trabajando a través del perdón, porque la redención es el camino del perdón, ¿verdad? Y en todo el Nuevo Testamento se nos dan estas enseñanzas, estas bases que nos van a ir aumentando el conocimiento de Dios. Y toda esta generación de los 2000 años que hemos vivido es una generación redentora, es una generación que ha vivido una santidad humana, pero con un conocimiento mayor que el primero, con un conocimiento mayor que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, que fue limitado y también ahorita en esta época que fue también limitado, o sea, se agrandaron los conocimientos, pero todavía el fruto completo no está por todos, no es por todos conocidos. Y todos los que recorrieron el camino en este tiempo dejaron todo para podernos abrir la brecha hacia el siguiente camino, ¿verdad? Y Luisa Picarreta, ¿quién abrió esta brecha? Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, ¿verdad? Viene y Jesús le da ese conocimiento que va a ser el conocimiento del fruto completo, porque así le llama. Ya no es un fruto a la mitad, sino que este es el conocimiento del fruto completo, porque aquí, en este fruto completo, vamos a comprender a Dios en su totalidad, en completa divinidad, en su adintras, en su interior, y en su adextra, en su exterior. Y no vamos a entender con nuestro razonamiento humano, porque nuestra razón humana, fíjense, es muy limitada, sino que se va a entender a través del despertar de un conocimiento divino que Dios va a ir poniendo en cada alma, en las almas. Por eso esta obra de la divina voluntad te engancha en las cosas divinas, porque es un llamado, el alma, ¿verdad? Que es un llamado que no lo entendemos, ¿verdad? No lo entiende en su totalidad la razón, pero va a ir descubriendo la libertad. Y es aquí que el fruto completo no nos va a poner estos límites, sino que el fruto completo nos va a llevar a navegar en la libertad de Dios. Y esta libertad en Dios es vivir su reino, entender el reino aquí en la tierra, vivir el reino y navegar en su divino querer, es decir, tomando y haciendo nuestro todo lo que es de Dios. Jesús nos dice, para todos aquellos que se nos ha dado este conocimiento del don de la divina voluntad, es el momento de entender ese acto creciente, ¿verdad? Jesús promete algo en los volúmenes del cielo. Jesús le dice a Luisa que va a llegar una generación en donde el reino se va a establecer aquí en la tierra. Y nosotros no vemos ahorita con tanta persecución, ¿verdad? Las cosas de Dios, con tanta contradicción en los valores de la fe, ¿verdad? En fin, vemos al contrario, vemos que el mal está creciendo cada vez más y más. Pero esto es un camino que Dios ha trazado, ¿verdad? Para marcar un camino de cambio. Y siempre que hay un cambio, hay un conflicto, porque los cambios traen esos momentos de conflicto y esos cambios son siempre de purificación para que nosotros empecemos a marcar una confianza mayor de los que han trabajado ya, de nuestros antepasados. ¿Y por qué mayor? Si ellos lo han dado todo, ¿por qué creen que, que tiene que ser mayor? Pues miren, ellos han dado su vida, ¿cierto? Han dado su tiempo, sus acciones, etcétera. Es mayor
porque implica un conocimiento mayor de Dios. Y cuando implica un conocimiento mayor de Dios, implica una experiencia más grande de Dios, porque la fe se agranda en la medida que el conocimiento se va extendiendo en el alma, ¿verdad? Por eso, em, el conocimiento del don de la divina voluntad se le llama verdades divinas. Así le dice Jesús a Luisa, mis verdades, porque mis verdades son divinas y nada podrá destruirlas porque todo lo que es divino, todo lo de Dios es omnipotente, omnividente, omnipresente, etcétera, etcétera. Tiene toda esa potencia de Dios. Y esto nos lleva a algo. Fíjense, el alma que va a tener la confianza en Dios en este tiempo, conociendo estos escritos de la divina voluntad, tiene que caminar realmente con pasos firmes en estas verdades divinas sin perder el tiempo. ¿Y qué significa eso de perder el tiempo? Ay, pues implica que nosotros estamos sumergidos en nuestros pensamientos humanos, en aquellos pensamientos que nos van a turbar por el futuro, o traemos pensamientos, por ejemplo, trayendo a nuestros pensamientos culpas del pasado, etcétera. Y esto es perder el tiempo para Dios. El perder tiempo para Dios es sumergirnos en conocimientos humanos que nos van a ampliar la razón humana y para poder quitar a Dios, ¿de dónde? De nuestra alma. Y todo esto implica que nuestra libertad de Dios va a ser muy limitada porque nuestra voluntad humana todavía está reaccionando. Y las verdades divinas que vamos a ir conociendo serán verdades divinas que a través de nuestros razonamientos las vamos a poder entender. Y es ahí donde la confianza en Dios va a estar limitada. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Hacia el camino del reino, hacia el camino de la libertad en Dios. Y la libertad en Dios, en el momento que nosotros entramos en Dios a través del conocimiento y de la experiencia vivida, vamos a entender la libertad, navegando en ese divino querer. Y entendamos estas verdades que a nosotros se nos está dando a manos llenas, en charola de plata se nos está poniendo estos conocimientos, ¿verdad? ¿A qué le doy yo más méritos en mi vida? ¿A las verdades divinas o a los razonamientos humanos? ¿A qué le estoy dando yo más mérito? ¿A mis preocupaciones, a mi futuro, a mi tiempo, que a vivir las verdades divinas? Y esto nos va a dar un nivel de exigencia, de confianza aún mayor, y este nivel nos implica a nosotros un compromiso como almas que quieren vivir la divina voluntad. Y este compromiso es nada más y nada menos, es conocer a Dios, pero no desde el razonamiento humano. Cuidado, hermosos, cuidado, porque cuando caemos en el error de conocer a Dios con nuestros razonamientos humanos, vamos a hacer de las enseñanzas de la divina voluntad, por ejemplo, un tratado para conocer a Dios, una teología humana de conocer a Dios. Y Dios no es un tratado para conocerlo de una forma lógica humana. Para conocer a Dios hay que abandonarnos en plena confianza y esa plena confianza implica saber entender cómo entrar a esa libertad que es Dios. Y entrar a vivir en la libertad de Dios, escuchen bien, es entrar a empezar a volar, empezar a abandonarte, empezar a meterse en esos confines de Dios, empezar a descubrir a Dios y cómo, ¿en dónde? En todo lo que te rodea, porque ahí va a haber una conexión con lo que Dios creó y con tu ser, que somos creados en ese navegar continuo del amor de Dios. ¿Sí? Y cuando estamos en esta libertad de Dios,
Fíjense, cuando estamos en esa libertad de Dios, vamos a descubrir el movimiento de Dios en nuestra alma, en nuestra vida, en el aire que respiramos, en el movimiento de Dios, en el latido mismo de nuestro corazón. Vamos a descubrir a nuestro Señor, a nuestro amado Jesús, entrando en ese mar del divino querer. Y cuando nosotros quitamos a Jesús de esa libertad, no estamos ejerciendo la confianza en Dios. Estamos viviendo en un razonamiento humano. Y el nivel de exigencia, obviamente, pues, será mayor, ¿sí? Entonces, vamos viendo ahora sí lo que es el acto creciente, ¿verdad? El acto creciente de Dios se va a ir aumentando, ¿verdad? Aquí es entrar a vivir en esa confianza en Dios, viviendo sus verdades divinas hasta donde nosotros queramos. Ya están, pero es hasta donde tú quieras vivirlas. Por eso Jesús le dice constantemente a Luisa, hasta donde el alma quiera, hasta donde el alma me permite extenderme, extender esa capacidad de conocer a Dios, de experimentar a Dios, de ensanchar su capacidad para contenerlo. Y esto implica dejar todo lo demás, implica empezar una experiencia de Dios en libertad, dejándonos llevar en esa libertad que es Dios. Y Dios no es libre en el sentido de que no obra entre lo bueno y lo malo, sino que Dios es la misma libertad. Y cuando nosotros entendemos estas dos formas de ver a Dios, ahora sí vamos a entender que el mal no existe. No existe porque si Dios es la libertad, entonces todo lo que está dentro de Dios es Dios. Y donde hay luz, no hay oscuridad. ¿En dónde queremos vivir? En esta confianza plena en Dios para entrar a vivir esa libertad de Dios, que es lo que vamos a empezar a entender a partir de hoy. Y esto nos está llevando a entender la nueva confianza que nos está exigiendo Dios a las almas que desean vivir la plenitud del reino de Dios ya desde aquí, desde ahorita, aquí en la tierra. Y nos va a tocar ver los momentos de la generación del reino, esto que ya aquí en la tierra nos irá a tocar, pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos empezando una nueva época y esta época es una época de cambio y por eso es necesario purificar del todo, dice Jesús, purificar por dentro y por fuera, porque es necesario vivir la vida de Jesús. ¿Para qué? Para entrar a vivir en ese reino de la divina voluntad, para entrar a vivir lo que estamos pidiendo constantemente cada vez que rezamos el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, ese reino de la divina voluntad. Y este es el paso. Y es algo muy fascinante esto de la confianza. La próxima vez vamos a ver lo que nuestro amado Jesús hermoso le dice a Luisa Picarreta, le dice unas cosas preciosísimas que les van a ensanchar el corazón, ¿verdad? Les habla sobre si quieres ser su paloma, si tú quieres ser su palomita de Jesús. Es algo realmente hermosísimo y con todos estos conocimientos, realmente entre más conocemos, más vamos confiando. Y si se fijan en estas diferencias, eh, desde el principio de la historia de la salvación, cómo fueron los conocimientos, ¿verdad? Cómo es que trabajaron por Cristo todos estos personajes del Antiguo Testamento, cómo trabajaron con Cristo todos estos personajes del Nuevo Testamento, los santos, los mártires, todos los que conocemos. Y ahora lo que quiere Jesús, cómo es que trabajar en Cristo, en Él viviendo en nosotros, en esa plenitud, en esa dicha, en ese amor,
a lo que nuestro amado Señor nos está invitando, ¿verdad? Y todo parte a través del conocimiento. Por eso formarnos es tan importante, formarnos, conocer, dedicarle tiempo a nuestro Señor, ¿verdad? A veces perdemos el tiempo en tantas cosas que luego ya nos da flojera abrir el libro del cielo, leer estos escritos que realmente son hermosísimos. Son como las papitas fritas, ¿verdad? Que no puedes comer solo una porque te enganchan y es algo tan bonito y tan hermoso que te cambian la vida. La verdad que te cambian, tú ya tienes otros lentes, se pone uno los lentes de Jesús ante los problemas que uno va enfrentando, porque problemas siempre va a haber. Ya depende de mí cómo lo voy a tomar yo, con qué actitud lo voy a tomar. Y pues eso es todo por hoy, en esta segunda parte de la confianza. Entonces, para la próxima semana, pues vamos a ver esto que les digo y lo que él le dice a Luisa Picarreta en unas citas ahí, las exigencias que pone nuestro Señor para para esa santa confianza que Él desea tanto. Pues démosle gracias a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, porque permite de su infinito querer que nosotros estemos aquí escuchando, que a nosotros nos hayan llegado este material, estos conocimientos, es por algo. Aquí la casualidad no existe. Démosle realmente muchas gracias, que no somos dignos, que el Señor se haya fijado en nosotros para darnos a conocer, porque nos quiere dar ese fruto completo, esos conocimientos mayores para que podamos vivir, ¿verdad? Vivir en Él con, bueno, pues vamos a saludar a nuestra Madre Santísima con ese saludo del ángel, ¿verdad? Y nosotros tomemos esa actitud, hermosas, esa actitud de Santa Isabel, cuando le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo para que a mí me lleguen estos conocimientos? ¿Quién soy yo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.